a rienda suelta. Sábado 17 de febrero estamos aquí con Tony Ocaña, un privilegio. Tony Ocaña, dominicano, actualmente residente en Madrid desde hace varios años, y sobre todo un hombre de arte, de cultura, de coleccionismo y gestión cultural. Tony, yo te estoy invitando porque te conocí en los años 90, siendo tú coleccionista de Ramón Oviedo, y me diste un acercamiento a Ramón Oviedo como yo nunca lo había tenido. Primero, que me permitiste ver sus obras que tenías en su casa y acercarme al maestro. Y hoy día tenemos la retrospectiva del homenaje del centenario a Ramón Oviedo, y yo dije, qué bueno sería que nuestros oyentes puedan disfrutar de tu experiencia como coleccionista y amante de la obra de Ramón Oviedo. Tony, ¿cómo llegaste a Ramón Oviedo? Mira, Delia, gracias por invitarme. Muchas gracias. A Ramón Oviedo yo llegué de diferentes maneras. Él me contaba, mi padre era arquitecto. Sí. Mi padre nació en Ceuta, en España. Sí. Vino aquí al país jovencito y él construía mucho, e incluso cuando estaba haciendo el edificio Ocaña, que estaba en el Arzobispo Meriño, que ya es otra cosa, porque antes tenía los vidrios curvos y todo esto, ¿no? Ya no. Oviedo iba a ver a mi padre, decía, ese arquitecto es un artista. Te cuento esto porque desde antes de yo estar en el mundo del arte, ya ellos se conocían. Mi padre era un gran gardeliano, cantaba el tango de maravilla. Y Oviedo también. Bien. Entonces, él compartía con mi padre, le encantaba ver a mi padre cantar, no como cantante profesional, sino en tertulias y eso. Pero, te cuento, yo trabajé en la banca cerca de un cuarto de siglo, casi 25 años. Sí. Y don Juan Bosch era un gran amigo de mi padre y mío, y almorzaba periódicamente en mi casa. Un día yo decidí quitarme el saco y la corbata de por vida. Más nunca me he puesto ni un saco ni una corbata. Y don Juan, que estaba en casa, me dijo, Tony, pero tu casa es un museo, tú tienes que representar a artistas. ¿Fue don Juan que te dijo eso? Sí. Oye. Y entonces don Juan le escribió una carta, que yo la tengo, a Osvaldo Guayasamín. Hombre, una figura de Ecuador inolvidable. Y del mundo. Y del mundo. Y gran amigo de Juan Bosch. Y gran amigo que visitó el país varias veces. Sí, incluso le hizo un retrato a Juan Bosch. Totalmente. Tú sabes que Guayasamín, hago un pequeño paréntesis, ¿no? Guayasamín retrató desde Carolina de Mónaco a Gabriel García Márquez, a Rigoberta Menchú, al rey Juan Carlos, a Fidel Castro 5 veces, a Juan Bosch. El último retrato que hizo Guayasamín es el mío. Bueno, vaya, es una joya. Casi y lo tienes, me imagino. Sí, por supuesto. Una joya. Entonces, yo decido meterme en el mundo de la representación del arte con Guayasamín, y digo, bueno, si yo voy a estar con Guayasamín, que inmediatamente correspondió a la solicitud de Juan Bosch, sí. tengo que estar con lo mejor de República Dominicana. Y yo era amigo y visitaba las exposiciones de Ramón Oviedo, y le propuse representarlo. Y hay un dato muy interesante. Tú sabes que Ramón Oviedo fue un hombre siempre comprometido socialmente. Y comprometido con su arte. Sí. Cosa que la gente no sabe, Ramón Oviedo, y voy a estar dando brincos porque es que son muchas cosas de Oviedo. Oviedo es cartógrafo, fue cartógrafo. Totalmente, en el Instituto de Geografía trabajó muchos años. Exactamente. Y cuando a él lo mandaron a la Escuela Militar de Panamá americana, sí, señor, ahí él se destaca y le llaman la industria humana o la máquina humana, algo así, porque era perfeccionista. Entonces, también fue publicista. Él fue el primer creativo en una agencia publicitaria en República Dominicana. ¿Y ella no era ahí que estaba Efraín Castillo? No, desde antes. Desde antes. Fue incluso cuando, después del ajusticiamiento de Trujillo, nace la revista Ahora. Sí, señor. Y el caricaturista era Ramón Oviedo. Sí. Miren, como ustedes pueden ver, es una enciclopedia
Oviedo, Y es muy importante estas inducciones, introducciones que estás dando. Porque para intelectuales, gente de gusto, gente de cultura, las artes, la implicación en las artes, siempre viene de incidencias inesperadas. Uh-huh. Y yo siempre le digo a la juventud, Tony, le digo, mira bien lo que te tiene el camino y aprovéchalo. Claro. Tú tuviste la suerte de esa incidencia de un padre español con carácter, Sí, con mucho. actitud, con mucha moral social, ¿verdad? Totalmente. Y ese acercamiento de vos. Pero ¿qué sucede, Tony? Que don Juan Bosch, que es el que a mí me apasiona, Claro. el Juan Bosch intelectual, Claro, claro, el claro. Juan claro. Bosch visionario, Ese era el amigo nuestro. el Juan Bosch escritor, ¿tú me entiendes? Claro, claro. Capta en ti esa capacidad. Y no había una destreza que Juan Bosch viera en una persona que no la estimulara. 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Entonces, ese preámbulo Uh-huh. que tú, ya siendo un joven adulto, cuando decides romper con la función, ¿verdad? Del alto, ¿verdad? Oficial bancario, para entonces meterte de lleno en las artes. Pero ya tú, como quiera, desde tu perspectiva de hombría y de caballerosidad, tienes tu fibra porque te casaste con un artista. Claro. Y mi hijo es artista. Y tu hijo está... Y mi hija tiene 2 postdoctorados en radioastronomía milimétrica. Bien, entonces, cuando ya tienes que profesionalizarte más allá del gusto, ¿cómo tú montas con un hombre tan seguro de sí mismo, tan sapiente de lo que quiere, cómo tú instruyes esa formalidad de ser representante de un maestro como Oviedo? Mira, la vida, hay una canción que dice, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ya yo estoy representando a Oviedo y a Guayasamín. Y de repente recibo una llamada de Guayasamín desde París. Y Cuando fue a la UNESCO. Ajá, exactamente. Y me llama y me dice, estoy en la sede principal de la UNESCO. Oye, eso. Visitando a Federico Mayor Zaragoza, Claro, Mayor. que era el director de toda la vida. Totalmente. Y me dice Guayasamín, y estoy frente al mural de Ramón, de Oviedo, No, claro. aquí en la sede principal de la UNESCO en París. Claro. Quiero saludarlo de nuevo, porque ellos eran amigos. Sí. Voy a volar a Madrid y de Madrid vuelo a Quito con escala en Santo Domingo. Llévame a Ramón. Se lo digo al maestro Oviedo, vamos al aeropuerto, a la sala VIP, y cuando Guayasamín viene hacia Oviedo, este es el despertar, que sí que ponle atención, sí. le dice Guayasamín a Oviedo, Ramón, ¿cuándo me vas a complacer? Y yo le digo a Guayasamín, ¿cuándo te va a complacer con qué? ¿Por qué y en qué? Y me dice, tengo años pidiéndole una exposición en el Centro Cultural mío, en mi fundación Guayasamín de Quito, y no me ha contestado. Y yo le dije a Guayasamín, pon fecha. Ahí yo entendí que el maestro Oviedo era un hombre ajeno a las cosas mundanas. Él lo que le interesaba era crear. Y estar en el taller. Y estar en su taller. Trabajar. Trabajar. El 31 de diciembre, el 1 de enero, el día que fuera. Trabajar. Entonces, ahí la primera exposición internacional que yo hago del maestro Oviedo es en la Fundación Guayasamín. Increíble. Todas las exposiciones que yo hice del maestro Oviedo fueron con obras de mi colección. Entonces, de Ecuador hice otra en Venezuela, después varias en Estados Unidos, por supuesto aquí, en Francia, en el Castillo Museo de los Grimaldi, creo que en el año en el 2001. Sur de Francia, sí. sí, señor. Que incluso, si nos da tiempo, te voy a hablar de la Expo Flor ahorita, porque tú conoces de eso. Sí. Pero en el 99, Marián de Tolentino publica un libro que yo produje que se llamó Oviedo, un pintor ante la historia.
Y ese libro lo pusimos en circulación precisamente en el viaje que hicimos a Florencia para la entrega de su autorretrato de los Uffizi en la Galería de los Uffizi en Florencia, Italia, que eso es un evento de una importancia extraordinaria. Justamente en esa trayectoria tuya es que llego a París. Te veo en París con el maestro Oviedo y vamos donde Vicente Pimentel. Pero antes de eso, yo te pedí y tú me complaciste para que en la Casa de la América Latina, en la Mesón de la América Latina, Marián de Tolentino y Delia Blanco pusieran en circulación ese libro. Y después, gracias a tus relaciones con Vicente, que era un gran admirador de Oviedo y Oviedo de él, fuimos a su estudio. Exactamente. Y pasamos una tarde magnífica. Bueno, sí, eso es algo inolvidable. Estabas con tu esposa. Con Ginny, claro. Y el acto en la Casa de América Latina fue fabuloso. A casa llena. A casa llena. No sé si tú te acuerdas que cuando llegó Guillermo Piña tuvo que quedarse parado atrás porque estaba lleno, no había silla. Sí. Y entonces, que justamente Guillermo Piña me dijo, eres un infierno. Cuando te metes, te metes. Sí, claro. Digo, y tuviste que llegar. Sí. Entonces, efectivamente, en te agradezco ese recuerdo porque tú sabes que París para mí es fundamental y más cuando realza al dominicano. Claro. Y es algo inolvidable dentro de mi vida. Entonces, justamente, querido Tony, la gente no sabe que es Tony Ocaña que lleva a los Uffizi de Florencia y lo lograste tú. Mira, Marián de Tolentino tuvo mucho que ver. Mucho que ver. Sí. La obra incluso era de mi colección. Y yo me río porque en el documento de entrega de la obra, el autor Ramón Oviedo, la donación, porque tú sabes que eso es donación, sí, eso claro, no compra. Sí. Entonces Antonio Caña. Antonio Caña, la donación fue tuya. Sí. Es en ese sentido que digo. Sí. Y doña Marián, dentro de sus relaciones. Con el Lila, porque hay que reconocer algo. A veces la gente cree que los críticos de arte y los curadores y los comisarios nunca tenemos un chele, pero servimos para relacionar. La labor es importantísima. Es mucho más que dinero, es decir, bien. La labor es importantísima. Sí. Entonces, mira, Tony, gracias a ti a mí se me abrió una relación muy personal, porque se indujo y se produjo un afecto, y tú lo sabes, entre don Ramón y yo, y cuando yo venía, lo visitaba a Losama, donde él tenía su taller. Okay. Entonces, después veo que hay un coleccionismo inmenso que se abre, que surge, y yo entiendo que tú, como ese coleccionista postmoderno que fuiste de su obra, y que sigues siendo, has abierto a otros coleccionistas la obra. Incluso. Por ejemplo, tu actitud como coleccionista es una actitud conectora con la obra. Sí. No es un coleccionista de celos y únicamente especulación. No. Veo la relación que tienes con Kelvin Nahar. Excelente. Que conduces, abres y aconsejas, ¿verdad? Para la adquisición de esa obra. Bien. Entonces, hoy día, ¿cómo tú valoras este homenaje del centenario del maestro y cuál es tu posición ahí, tu intervención ahí, tu implicación? Ok, mira, con Omar Molina, nieto del maestro Oviedo, artista plástico y presidente de la Fundación Ramón Oviedo, veníamos hablando desde hace años de la importancia de celebrar su centenario. Ajá. Omar totalmente comprometido con ese proyecto. Sí. Yo tengo que decir que en cuanto a la exposición en el Museo de Arte Moderno, mi participación es mínima. Es una exposición organizada por la Fundación Ramón Oviedo. Ahora bien, es cierto que cuando decidimos hacer este centenario, yo escribí junto con Omar la carta solicitando los espacios del Museo de Arte Moderno. Es cierto que yo me reuní con Mirna Guerrero del Museo Bellapar para pedirle una exposición que se va a inaugurar el 29 de febrero con obras de la colección Bellapar. Es cierto que yo me reuní con Jesús Ollamburo, director del Centro Cultural de España, para pedirle el Centro Cultural de España, que por cierto, inauguramos una exposición el día 23. O sea,
déjame hacer tu recorrido. El día 7 de febrero, que es cuando nace el maestro Oviedo, abre la inauguración. Abre la inauguración en el Museo de Arte Moderno como tiene que ser. Y las exposiciones duran hasta abril, porque Oviedo nace en febrero, pero él nace otra vez en la Revolución de Abril. Muy bien. Entonces, por eso son esas fechas. Hay un sobresalto en la obra a partir de la Revolución de Abril. Eso como pienso. Hubo un sobresalto en la obra de Picasso a partir de Guernica. Exactamente. Porque hay transversalidades en las artes que quiero que los jóvenes oyentes entiendan. Que artistas, sin conocerse, inducen los paralelismos transversales de ocurrencias existenciales que llevan a la obra a donde está. Claro, claro. Quiero volver a lo de Picasso y Guernica ahorita, pero mientras tanto te decía que el 7 de febrero en el Museo de Arte Moderno. Exacto. El 22 de febrero en el Centro Cultural Perelló. Exactamente. Con una colección de Fernando Báez. Sí. El 23 de febrero, Kelvin y yo, bajo la curaduría de una joven prometedora curadora, Michelle Cruz, en el Centro Cultural de España. El 29 de febrero en el Museo Bellapar. Qué bien. Pero en mayo vienen otras. O sea que, ojo ahí. Sí. Mira, tú mencionabas ahorita lo del Guernica y Picasso. Obviamente el Guernica de Picasso es una obra maestra. O sea, por favor. Pero yo siempre quiero hablar del 24 de abril de Ramón Oviedo y del Guernica de Picasso desde este punto de vista. Picasso no estuvo en Guernica. Oviedo estuvo en la revolución. Y la figura que aparece muerta con una piedra en la mano luchando contra los cañones de los invasores es una persona conocida por Oviedo con nombre y apellido. Eso me lo contó Oviedo. Entonces, ese es un dato interesante, muy interesante para los historiadores del arte. Interesante. Porque Picasso estaba en París. Claro. Lo que pasa que desde el punto de vista de la percepción tiránica de lo que significó Guernica y desde su compromiso de español exiliado en Francia, frente a ese grito del horror que nadie quiso entender como anunciador de la Segunda Guerra Mundial, señala Picasso a Guernica. Sí. Obviamente, el maestro Oviedo tuvo toda su implicación en el bando constitucionalista, ¿verdad? Y tomó armas y tomó compromiso, ¿verdad? Y tuvo su dialéctica pedagógica de las artes con la conciencia revolucionaria. Eso es indiscutible. Algo que le quedó sellado para siempre. De por vida. De por vida. Entonces, obviamente, Tony, esto significa que la cantidad de obras es incalculable. Es decir, si yo le digo a Tony Ocaña, Tony, ¿a cuánto llega la obra vigente, presente de Ramón Oviedo? Miles y miles y miles y miles. Para comenzar, fíjate, en el Museo de Arte Moderno se están exponiendo cerca de 500, 470, 470 por ahí. obras, algo así. Sí. Y eso es una pequeña parte. Sí. Una pequeña parte. Ajá. Y yo te puedo garantizar que es una pequeña parte. Sí. Y si nos vamos a los dibujos de Oviedo, eso es infinito también. Infinito. Claro. No, yo he visto dibujos extraordinarios en la fundación presidida y dirigida por Omar, que son dibujos de los años 30, 40, de esas mujeres, de esas madres. Porque era un pintor con inquietudes sociales desde siempre. Y yo sentí justamente esa transversalidad de la que te hablo. Es decir, el arte de la miseria y del pueblo, que lo tuvo Orozco, que lo tuvo Siqueiro. Y él lo tiene dentro de su mundo dominicano. Entonces, Oviedo, la última pregunta que te voy a hacer, querido Tony. La penúltima, nunca la última. Nunca la última. ¿Cómo tú lo defines de manera factorial, su factura? Mira, primero, Oviedo aprendió y dominó el dibujo como nadie. O sea, el dibujo de Oviedo es extraordinario. No, claro, la gráfica. No, está ahí. Ahora bien, él dominó el dibujo para poder desdibujar. Claro. Que eso es un error que cometen muchos artistas. Ellos creen cuando ven algo medio abstracto
creen que por ahí, no, primero usted tiene que dominar el dibujo. Totalmente. Y después usted hace lo otro. Claro. Tú ves los dibujos de Oviedo o de Picasso y son extraordinarios cuando comenzaron. Después ellos desdibujan. Claro. Todo. Entonces, para mí Oviedo tiene, es que son muchas cosas. Él tiene una factura estupenda, perfecta, pero también mantiene esa inquietud, esa preocupación por el ser humano. Y cuando tú mezclas, mira, me resulta difícil explicar esto. Cuando tú mezclas ese profundo sentimiento con la especie humana a la que pertenecemos, con un dominio total del dibujo y de todo, tú logras una obra única. Mira, Ramón Oviedo, y esto me lo pueden discutir, pero esta es mi opinión, es por mucho lo más grande que ha nacido en República Dominicana y es un grande a nivel universal que desgraciadamente nació en República Dominicana. Porque si hubiera nacido en Cuba, o hubiera nacido en Argentina, incluso hasta en Haití, las cosas serían diferentes. Ese desgraciadamente me interesa. Desgraciadamente, desde el punto de vista de la difusión de su obra a nivel internacional. Sí, eso me interesa mucho. Y yo diría que por los azares del destino, nace en República Dominicana un país que todavía, Tony Ocaña, no sabe promover a sus artistas. Todavía no sabe. Que todavía en este país no se entiende que el arte son diversidad de funciones y de oficios que contribuyen a vehicular la excepción, la genialidad, el talento, la factura de una marca país. En este país hacen falta agentes de artes, promotores de arte, corredores financieros de las artes, porque el precio no es el valor del arte. No. El valor de una obra de arte es la que da el precio y no lo contrario. Porque en este país, querido Ocaña, tú tienes jóvenes con 30 y 40 años que te sacan obras ya por $5,000 o 5,000 euros y tú dices, ven acá, y te lo... No, porque son tanto, es un formato de tanto. Óyeme, qué barbaridad. Qué barbaridad. Es decir, el valor de una obra es la historia de esa obra, es la historia de ese artista, es la significancia universal de su propuesta. Claro. Entonces, ese desgraciadamente yo lo entiendo así. Lo entiendo por la falta de conciencia que todavía es vigente en República Dominicana a considerar lo grande que tiene. Mira, permíteme que añada algo, porque estoy tan de acuerdo contigo, que voy a recordar el caso de una ciudad que se llama Bilbao. La ciudad de Bilbao era una ciudad... Yo soy vasco, tú la vasco, yo sé. Era una ciudad que... Negra, oscura, de industrias, etc. Decadente. Y vino un museo que se llama Guggenheim y dijo, voy a poner un museo Guggenheim aquí si ustedes hacen esto y me limpian la ciudad. Hoy en día, Bilbao no tiene playa. Sí. No tiene playa Bilbao, ¿eh? Sí. Y sin embargo, es una de las ciudades que más turismo tiene. ¿Por qué quiero traer a colación Bilbao? Fíjate, bien. Yo he hablado con muchos ministros de cultura y ministros de diferentes gobiernos y le he explicado que el turismo se puede caer en cualquier momento. Pero si tú desarrollas la ciudad de Santo Domingo, la ciudad de Santiago y otras ciudades con un valor cultural, claro, tú vas a tener un turismo que gasta más. Que viene a eso. Cuando tú vas a París, ¿a dónde tú vas? Cuando tú vas a Madrid, ¿a dónde tú vas? Exactamente. Cuando tú vas a Londres, ¿a dónde tú vas? París y Madrid son las dos ciudades del mundo. Los puntos conectores. Son las dos ciudades del mundo que más turismo atraen. Exactamente. Pero no es por sus playas, no es por su ron, es por la cultura. Y a veces es por un concierto nocturno en una terraza de un barcito parisino y por el flow callejero de seguridad, por el ambiente arquitectónico y de limpieza de la misma ciudad, como también a Madrid van.
Pero todo lo que tú acabas de decir no lo tenemos. No lo en tenemos. Santo Domingo. No lo tenemos. No lo tenemos. Y yo te agradezco que digas esto, querido Tony, porque me tocó ir al Top Reza de París. Y di una conferencia sobre Colson, que se presentaron obras de Colson allá. Sí, sí, sí. Y vino un agente del Centro Pompidou y me dijo, oh, Madame Blanco. Pero ahora es que yo me entero. No sabe nada. Mira, déjame contarte algo porque yo creo que es importante. Jacques Lang fue el gran ministro de Cultura de Francia. Sí. Un día me llama el embajador de Francia en República Dominicana y me dice, mire, señor Ocaña, el señor Jacques Lang viene a un asunto y va a estar 2 días en Santo Domingo. Y lo único que me ha pedido es conocer al maestro Oviedo. Y nos reunimos en casa. Marcel Marceau, que no solamente era él mismo, sino que era buen pintor. Lo que pasa es que nunca expuso porque no le interesaba vender su obra. Marcel Marceau, las 2 veces que vino aquí, cenó en mi casa para compartir con Ramón Oviedo. El mismo Vargas Llosa, que viene mucho aquí, en una ocasión estuvo en casa. Federico Moraes, el crítico de arte. Y así muchísimos. Porque Oviedo, frente a los que saben de arte, reconocen su obra, pero hay que dar a conocer su obra para que ellos se enteren. Exactamente. Entonces, querido Tony, como ustedes pueden ver, queridos amigos oyentes, podríamos pasarnos una tertulia eterna con Tony Ocaña. Yo simplemente, Tony, desde la perspectiva didáctica y ciudadana, dinos algunas razones a nuestro público de ir a ver la obra de Oviedo. Preséntese donde se presente. ¿Qué significa conocer esa obra? Y estimúlame un poquito a los oyentes y a la juventud. Claro, claro. Fíjate, lo primero es que a todos nos gustan las sorpresas. Y ver una obra del maestro Oviedo es sorprenderse. Si vas al Museo de Arte Moderno vas a ver más de 400 sorpresas. Pero vas a ver la evolución de un artista desde sus primeras obras hasta sus últimas obras. Y vas a poder apreciar que un solo hombre fue capaz de hacerlo absolutamente todo, de dominar todos los ismos. Lo mismo va a suceder cuando vayas al Centro Cultural Perelló, cuando vayas al Centro Cultural de España, cuando vayas al Museo Bellapar. Todas tendrán una identidad. Oviedo. Ramón Oviedo. Bien. Muchísimas gracias, Tony. Gracias a ti, Del. Tenemos muchos puntos de los que hablar. Y ya sabes, estaremos en alguna de esas exhibiciones. En todas. En todas. Y pueden contar conmigo si algún día hay testimonios, intercambios, porque yo tengo en mí mi Oviedo también. Claro, claro. Bien. Amigos, aquí hemos estado, no con Toño Ocaña, que estuvimos, con Ramón Oviedo. Para más contenido como este, síguenos en las redes sociales como @Radio Funglode.